La historia humana ha estado marcada por decisiones que revelan la fidelidad o la apostasía frente a Dios. En medio de gobiernos humanos, guerras, religiones e ideologías, siempre ha existido un pueblo que ha procurado honrar al Creador, aun cuando eso significara ir en contra del sistema. Las Escrituras no ocultan que el fin del mundo estará marcado por una crisis que pondrá a prueba la lealtad de cada ser humano. Esta crisis no será una invención religiosa, sino una repetición de principios antiguos, donde el conflicto entre la obediencia a Dios y la imposición de mandamientos humanos volverá a ponerse en primer plano. En ese contexto, las historias de personajes bíblicos como Sadrach, Mesach y Abednego o los apóstoles del primer siglo no son solo recuerdos inspiradores, son precursores de la experiencia que vivirá el pueblo fiel de Dios al final de los tiempos. Estudiar sus experiencias es esencial para comprender cómo debemos actuar cuando se nos exija escoger entre la lealtad a Dios y la obediencia a sistemas humanos. Y en el corazón de esa prueba, tal como lo ha sido desde la creación, se encuentra el sábado, la señal divina de que Dios es nuestro creador y redentor. Fieles ante la amenaza del fuego. La visión de la estatua en Daniel 2 fue un acto de revelación divina. Dios mostró a Nabucodonosor una sucesión de reinos desde Babilonia hasta los pies de hierro y barro, simbolizando las naciones divididas de hoy. El profeta explicó: Tú, oh rey, eres rey de reyes, tú eres aquella cabeza de oro. Pero el reino no permanecería, sino que sería sucedido por otros, hasta que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Sin embargo, en abierta rebelión contra esa profecía, Nabucodonosor levantó una estatua enteramente de oro, proclamando así que su reino perduraría para siempre. Al exigir adoración a esta imagen, impuso un conflicto espiritual, y el que no se postre y la adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiendo. Los 3 jóvenes hebreos rehusaron postrarse, sabiendo que su fidelidad al Dios verdadero estaba en fuego. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, y si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Este incidente es una sombra profética del conflicto descrito en Apocalipsis 13, en el tiempo del fin, donde un poder religioso político impondrá la adoración a una imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que fuesen muertos todos los que no la adoraran. Se trata del mismo principio: adoración impuesta frente a la fidelidad voluntaria. Elena G. de White afirma: el conflicto se repetirá, la historia se repetirá. El mismo espíritu que actuó en los días de Daniel y sus compañeros actuará en nuestros días, nos dice Profetas y Reyes. La idea central de esta primera parte nos dice que la fidelidad de los 3 jóvenes frente al poder opresor anticipa la decisión que cada creyente enfrentará en los últimos días: obedecer a Dios a costa de todo o rendirse ante la presión humana. La señal de Dios en medio del conflicto final. El libro de Apocalipsis destaca que el conflicto final se centrará en la adoración. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? La oposición no será solo ideológica, sino legal y punitiva, y hacía que a todos se les pusiera una marca y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. En contraste, el pueblo fiel es descrito así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este conflicto gira, entre otras cosas, alrededor del sábado, el día que Dios santificó como señal entre Él y su pueblo. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos.
Desde el Edén, el sábado ha sido una institución divina, recordatorio de la creación y símbolo de redención. Jesús reafirmó este principio. En Mateo 12 sanó a un hombre en sábado y los líderes religiosos conspiraron para matarlo por ello. Entonces salieron los fariseos y tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En Juan 5 sanó a un paralítico y se le acusó de violar el sábado, aunque lo que hacía era el bien. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esto revela el corazón del conflicto final, leyes humanas que se oponen a la ley divina. Y como fue con Cristo, el motivo será el sábado bíblico, no el domingo instituido por la tradición. El espíritu de profecía aclara: el sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto especial de la verdad en el conflicto. La idea central de esta segunda parte nos dice que el sábado será el eje del conflicto final, no como simple día de descanso, sino como señal eterna de adoración al Creador frente a la marca de autoridad de un sistema humano. Sufrimiento y liberación. La promesa en medio del caos. Las Escrituras no nos prometen una vida sin persecución. De hecho, la fidelidad a Dios siempre ha despertado oposición. En Hechos 12, Jacobo fue muerto y Pedro fue arrestado. Y habiendo hecho matar a espada a Jacobo, prendió también a Pedro. Sin embargo, en una intervención milagrosa, un ángel liberó a Pedro. Y se le apareció un ángel del Señor, y las cadenas se le cayeron de las manos. Este evento nos recuerda que, aunque Dios permite ciertas pruebas, nunca abandona a su pueblo. Algunos serán mártires como Jacobo, otros serán liberados como Pedro, pero todos serán sostenidos por la presencia divina. Jesús mismo le dijo a Pedro: cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo: sígueme. La fidelidad, incluso hasta la muerte, es parte del llamado cristiano. En los últimos días habrán decretos de muerte contra el pueblo de Dios, como se describe en Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y que todos los que no la adoraran fueran muertos. Pero también hay promesa de liberación. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y vivieron y reinaron con Cristo. Ellen G. White escribe: Dios intervendrá, muchos serán protegidos de forma milagrosa, otros dormirán el sueño del martirio, pero todos serán vindicados en el juicio final. La idea central de esta parte y última nos dice: aunque el tiempo del fin traerá persecución, Dios no abandonará a su pueblo. La liberación, ya sea temporal o eterna, es segura para quienes permanezcan fieles. La historia nos muestra que el conflicto entre la verdad y el error es antiguo. Lo vivieron los jóvenes hebreos ante la estatua de oro. Lo enfrentaron los primeros cristianos ante el Imperio Romano. Lo vivió Jesús mismo cuando lo buscaron para matarlo por sanar en sábado. En todos estos casos, la fidelidad a la verdad provocó oposición. En todos, Dios sostuvo a los suyos. El conflicto final no será nuevo, pero sí más global, más directo y más claro. La adoración será el centro y el sábado, como señal de lealtad al Creador, será el blanco de ataque. Las leyes humanas exigirán obediencia, pero el pueblo fiel dirá como Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el llamado para hoy. No se trata solo de saber lo que vendrá, sino de decidir ahora a quién adoraremos, en qué día nos postraremos y a quién serviremos con nuestra vida. Y cómo los precursores de la fe caminar con esperanza, sabiendo que Dios no abandona a los suyos.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si te gustó este video, te invito a que puedas colocar un like y suscribirte a este canal. Hasta la próxima.